La constituyente chavista le dio a Maduro poderes especiales para evitar las sanciones de Estados Unidos. La ley antibloqueo dicta, entre otras cosas, que activos expropiados por el régimen socialista podrán ser objeto de alianzas con privados. La ilegítima Asamblea Constituyente que rige en Venezuela aprobó este jueves una ley que otorga al dictador Nicolás Maduro poderes extraordinarios para tomar decisiones en materia económica, alegando que será un instrumento para contrarrestar sanciones encabezadas por Estados Unidos. La ley antibloqueo, presentada por Maduro, incluso da al dictador socialista potestad para inaplicar normas legales cuya aplicación resulte imposible o contraprudente, debido a los efectos de las restricciones financieras que enfrenta el país caribeño según su articulado. Establece un marco normativo especial y temporal que provea al poder público venezolano de herramientas jurídicas para contrarrestar, mitigar y reducir los efectos de las sanciones, dijo al leer el proyecto aprobado este jueves el dirigente chavista Diosdado Cabello, presidente de la Constituyente, órgano que la oposición considera ilegal y que tomó las atribuciones del Parlamento de mayoría opositora de manera arbitraria. La legislación dicta, entre otras cosas, que activos expropiados por el régimen socialista podrán ser objeto de alianzas con privados. El Ejecutivo Nacional podrá modificar los mecanismos de constitución, gestión, administración y funcionamiento de empresas del Estado, públicas o mixtas, tanto en el territorio nacional como en el exterior, indica. La nueva ley además declara secretos y reservados todos los actos derivados de su aplicación, por lo que el régimen de Maduro no estará obligado a someterse a controles. No fija mecanismos para rendición de cuentas previas, indicando que solo la Contraloría chavista podrá tener acceso posterior a información si lo solicita. Vamos a hacer crujir los grupos y sectores que entorpecen el desarrollo nacional, celebró en Twitter Maduro tras la aprobación. No es la primera vez que el dictador se aferra a leyes especiales desde que asumió el poder en 2013, una gestión en la que Venezuela cayó en la peor crisis de su historia moderna, con hiperinflación y una recesión que se encamina a su séptimo año consecutivo. Desde enero de 2016 está amparado por un estado de excepción y emergencia económica, decretado frente a la grave crisis del país. Washington, que considera fraudulenta la reelección de Maduro en mayo de 2018, lidera la presión internacional por un cambio de gobierno con sanciones financieras que incluyen un embargo petrolero vigente desde abril del año pasado. Medio centenar de países, entre ellos Estados Unidos, reconoce como presidente encargado de Venezuela al líder parlamentario opositor Juan Guaidó. Protestas encienden chispas en Venezuela, pero Maduro mantiene a raya el fuego. Múltiples, pero pequeñas protestas encienden chispas en Venezuela por la falta de gasolina y la precariedad de servicios básicos. Sin embargo, subrayan analistas, esa creciente conflictividad no ha representado un riesgo para el presidente Nicolás Maduro a 2 meses de cuestionadas elecciones legislativas. Unas 5.800 protestas han sido contabilizadas este año por el independiente Observatorio Venezolano de Conflictividad Social, 55% por fallas de servicios públicos como electricidad, agua o gas para cocinar y 18% por la falta de combustible, lo que el director de esa organización, Marco Ponce, considera una gran respuesta nacional frente a la demoledora crisis que sufre el país caribeño. No obstante, pese a llamados a retomar las calles en plena pandemia de COVID-19, la oposición no ha sido capaz de darle dirección política a las manifestaciones
y masificarlas como en 2014, 2017 o 2019, cuando multitudinarias movilizaciones pusieron en jaque a Maduro. Al no estar articuladas, las protestas no son lo suficientemente fuertes para provocar un riesgo relevante para el gobierno, comenta a la AFP el director de la encuestadora Datanálisis, Luis Vicente León. Maduro, mientras, avanza hacia las elecciones del 6 de diciembre para renovar el Parlamento, único poder en mano de sus adversarios. Respaldado por los principales partidos políticos opositores, Juan Guaidó, líder parlamentario reconocido como presidente encargado de Venezuela por medio centenar de países, anunció un boicot contra las votaciones, que denuncia como una farsa, cuya legitimidad cuestionan Estados Unidos y la Unión Europea. Ola de descontento. Ponce avisora el inicio de una ola de protestas que permean poblados y caseríos de una Venezuela ahogada por la hiperinflación, la depreciación de su moneda, el bolívar, y casi 7 años de recesión. Cierres de calle, concentraciones y cacerolazos son habituales en amplias regiones, aunque sin tener mayor eco en Caracas. Desde que se decretó la cuarentena por el nuevo coronavirus en marzo, aún vigente con flexibilizaciones, la crisis social se incrementó, pero las manifestaciones políticas perdieron fuerza. Quedaron en el pasado las multitudes que acompañaron a Guaidó cuando se proclamó presidente interino en 2019, después de que la mayoría opositora legislativa declarara usurpador a Maduro, acusándole de haber sido reelecto fraudulentamente. Y la oposición además sufrió divisiones. Votar o abstenerse ha sido un dilema en camino a las elecciones de la unicameral Asamblea Nacional, que parecen ineludibles luego de que la Unión Europea anunciara el fracaso de sus esfuerzos por aplazarlas. Esos comicios pondrán fecha de caducidad al periodo de los parlamentarios encabezados por Guaidó el 5 de enero de 2021. Partidos opositores debilitados. Esta semana Guaidó llamó a respaldar una protesta nacional de maestros en reclamo de mejores sueldos, pero la respuesta fue tímida. Se repitió la imagen de los últimos tiempos, múltiples manifestaciones en todo el país, pero modestas asistencias. La capacidad de movilización de la oposición en este momento es prácticamente nula, advierte León. Según Datanálisis, solo 17% de los venezolanos piensa que Guaidó y el bloque que la respalda pueda generar un cambio de gobierno, lo que refleja la erosión de la inmensa popularidad que llegó a tener el joven dirigente. Félix Seijas, director de otra de las principales encuestadoras de Venezuela, Delpos, cree que las estructuras debilitadas de las organizaciones opositoras en las provincias dejan los reclamos populares en un limbo, con persecución, partidos políticos inhabilitados y líderes detenidos o exiliados. Es difícil dar algún tipo de direccionalidad a la protesta, dijo Seijas a la AFP. Represión. Apoyado por la Fuerza Armada, Maduro apuesta a militarizar poblaciones que han salido a protestar, sostiene a su vez Ponce. Represión continúa siendo la respuesta, afirma. Militares y policías son usualmente desplegados con equipos antimotines para dispersar manifestaciones con gases lacrimógenos y perdigones de goma. En protestas ocurridas este año se han registrado un centenar de detenidos, decenas de heridos y 4 muertos, denuncian organizaciones defensoras de derechos humanos y dirigentes de la oposición. En medio de las críticas del chavismo al gobierno argentino, Nicolás Maduro recordó a Juan Domingo Perón y al Che Guevara. El director venezolano publicó 2 mensajes en Twitter sobre las históricas figuras políticas nacidas en Argentina. Nicolás Maduro recordó a Juan Domingo Perón a 125 años del nacimiento del expresidente y al Che Guevara
a un día de un nuevo aniversario de su muerte. En medio de las críticas del chavismo al gobierno de Alberto Fernández por su votación en la ONU contra el régimen, el dictador venezolano expresó en Twitter: hace 125 años nació uno de los líderes más queridos y recordados de la patria grande, Juan Domingo Perón. Hombre que gobernó por y para los más desposeídos, recuperando los derechos del pueblo, exaltamos el inmenso amor y la lealtad inalterable que tuvo con la patria albiceleste, manifestó. En otro mensaje en la red social se refirió a la figura de Ernesto Che Guevara. Trasciende los tiempos como un ejemplo inmortal de valentía, coraje y dignidad, combatiente de elevada fuerza moral que jamás doblegó sus principios, al mantenerse rebelde ante las injusticias en el mundo. Viva por siempre el guerrillero heroico. Estos mensajes de Maduro se dan en días en que se crece el malestar del chavismo por la posición que adoptó la Argentina en la Asamblea General de la ONU. El organismo aprobó, con apoyo del gobierno de Alberto Fernández, la resolución que condena las violaciones a los derechos humanos en Venezuela.